Buenos días, un cordial saludo a todos los estudiantes del grado octavo. Es un placer encontrarnos nuevamente para compartir un tema nuevo de religión. El día de hoy el tema lleva por nombre el proceso de socialización. Recordemos que venimos explicando que el ser humano es una persona o un ser social que necesita establecer relaciones con las personas que lo rodean. Nosotros necesitamos de las personas que nos rodean, así como las personas que nos rodean también necesitan de nosotros. Entonces es importante conocer cómo se da este proceso de socialización que comienza incluso desde que somos muy niños y que nunca termina, porque siempre estamos en una constante relación con las personas que nos rodean y pertenecemos a diferentes grupos familiares, diferentes grupos sociales, eh, donde necesitamos aprender entonces lo que es la convivencia para poder realizar este proceso de socialización de manera adecuada. Primero vamos a entender lo que es la socialización. Se denomina socialización o sociabilización al proceso a través del cual los seres humanos aprenden e interiorizan las normas y los valores de una determinada sociedad y cultura específica. Este aprendizaje les permite obtener las capacidades necesarias para desempeñarse con éxito en la interacción social. Aquí tenemos que enfocarnos en unos aspectos sumamente importantes. Primero, que la socialización implica que nosotros podamos aprender y hacer nuestras una serie de normas y valores que están presentes en una sociedad o en la cultura donde nos desenvolvemos. Y es importante entonces tener en claro que para que nuestra inserción dentro de la sociedad se dé de una manera adecuada, tenemos que entonces aprender e interiorizar esas normas de la cultura y de la misma sociedad. Aquí tenemos otro concepto de socialización. Es el proceso mediante el cual el ser humano aprende en el transcurso de su vida los elementos socioculturales de su medio ambiente y los integra a la estructura de su personalidad, bajo la influencia de experiencias y de agentes sociales. Eh, Aquí no solamente hablamos de socialización, que es simplemente no, la socialización es cuando nos relacionamos con las personas que nos rodean, no. La socialización incluye entonces este aprendizaje o este conocimiento de los elementos que nos rodean, de las normas, de los valores de nuestra sociedad y de nuestra cultura. ¿Por qué? Porque esto forma parte de nuestra personalidad o van a ser parte de nuestra personalidad. Nosotros no vamos a nuestra acción o nuestra conducta va a depender entonces de este conjunto de normas y de valores que estén presentes en la sociedad y en la cultura a la cual pertenecemos. Y por supuesto, esto se va a dar bajo la influencia de las experiencias de nuestro día a día y de agentes sociales que ya vamos a ver qué son los agentes sociales. Como lo hemos dicho en clases anteriores, el ser humano no es un ser solitario, sino todo lo contrario. Somos seres sociales. Nuestra vida consiste en interactuar con todas las cosas y personas que están a nuestro alrededor. De hecho, la esencia del hombre es el resultado del conjunto de relaciones sociales concretas que se han mantenido a lo largo de la vida. Es decir, que nosotros somos producto de las relaciones sociales y de las relaciones interpersonales con las que hacemos vida a lo largo del tiempo. El tipo de trato que tengamos con las personas y que ellas tengan con nosotros determina nuestro modo de ser y nuestra personalidad. Por supuesto, de la forma en como nosotros tratemos a los demás y los demás nos traten, es que nosotros, o eso va a determinar nuestro modo de ser y, en cierto modo, nuestra personalidad. Por ello es sumamente importante que toda persona desarrolle y practique valores, habilidades y actitudes positivas que puedan fortalecer o mejorar nuestra socialización con los demás. Como sabemos que somos seres sociales y que estamos en una constante relación mutua con las personas que nos rodean, es importante entonces desarrollar estas habilidades y estas actitudes que nos permitan
que esa convivencia sea una sana convivencia y que podamos relacionarnos de manera efectiva con las personas que están a nuestro alrededor. Vamos a conocer ahora lo que son los agentes sociales, que es muy importante este punto. Cuando hablamos de socialización, no podemos hablar de socialización sin hablar de los agentes sociales. La socialización es factible gracias a los agentes sociales que se pueden identificar como la familia, la escuela y los medios de comunicación. Y la existencia de normas para la socialización, que son los elementos que regulan nuestra forma de relacionarnos con el entorno y que además sirven para nuestra ubicación en los diferentes grupos sociales. ¿Cuáles son los agentes sociales? La familia, la escuela, la iglesia, un grupo deportivo, un grupo cultural, los medios de comunicación y la normativa o las normas que se establecen en la sociedad para podernos relacionar. Esos son los agentes sociales porque esos son los que van a determinar nuestro comportamiento social, nuestra relación con los demás. Existen dos tipos de socialización. La socialización primaria, que comienza desde nuestros primeros años de vida. Por supuesto, esta socialización se va a dar más que todo en el ámbito familiar o comienza en el ámbito familiar. Y las características son adquisición de pautas y costumbres del grupo social. Aquí vamos a aprender una serie de pautas y de costumbres que básicamente son de la familia. Se potencia mediante vínculos afectivos, o sea, estas pautas o estos valores o estos principios que aprendemos van a estar íntimamente relacionados con el aspecto afectivo porque, repito, es en el ámbito en el ámbito familiar donde se da esta primera socialización. No existe conciencia de este proceso porque en los primeros años no existe, aprendemos simplemente por lo que vemos y por el ejemplo, pero no existe como que un razonamiento de por qué se da esta socialización o cuáles son, o que un niño no piensa y cuáles son las actitudes que tiene que mejorar para fortalecer su relación familiar. O sea, es algo que no se tiene conciencia en los primeros años. De su éxito depende la formación integral de la persona, es decir, de esta primera socialización, que repito, por lo general es en la familia y los primeros años de la escolarización, va a depender la formación integral de la persona, de acuerdo a cómo haya sido la relación dentro de la familia, con sus padres, con sus hermanos, es que va a depender entonces la formación de este nuevo individuo. Interferencias en este proceso pueden traer consecuencias irreversibles. O sea, cuando no se establece, por ejemplo, una buena comunicación, una buena relación, cuando no hay perdón dentro de la familia, toda esta serie de irregularidades pueden traer consecuencias que son irreversibles. O sea, la persona ya, después de que su niñez, bueno, ahí los psicólogos y científicos dicen que los primeros 6 años es donde se forma la personalidad, donde adquiere y se moldea la personalidad del niño. Entonces, si durante esta etapa tan importante ocurren ciertos problemas de socialización, de relación interpersonal, entonces eso va a marcar de pronto de una manera irreversible a ese niño que está creciendo. Ejemplo, adquisición del lenguaje, donde se aprende a hablar, respeto por las costumbres sociales, asimilación de normas y valores. Aquí, por supuesto, a los niños se les explica una serie de normas y valores que van a quedar entonces apropiadas, o el niño se va a apropiar de estas normas y estos valores cuando se enseñan de manera correcta y se aplican en el hogar. Y los mecanismos que utiliza el niño va a ser la imitación y cuando va a aprender a través de lo que son los premios y los castigos. Otro tipo de socialización es la socialización secundaria, es propia de toda la vida. ¿Cuáles son las características? Redactación a cambios en el entorno, es decir, nosotros cuando niños estamos acostumbrados a un entorno, a unas cualidades, unas características propias de nuestra familia, pero cuando entonces hacemos parte de otros tipos de grupos o de grupos más grandes, entonces tenemos que readaptar nuestros patrones o lo que aprendimos dentro de nuestra familia para poder relacionarnos con otro tipo de personas totalmente diferentes o que de pronto no tengan un nexo afectivo con nosotros. Tenemos que aprender entonces a
adaptarnos a esos cambios de relaciones y poder responder de manera adecuada. Dice, responde tanto a las relaciones afectivas como a intereses de otro tipo, es decir, que nosotros no solamente nos relacionamos con personas por un nexo filial o por una amistad, sino por nexos laborales, por poner un ejemplo de compañerismo en el caso de la escuela. Y tenemos que entonces, esta socialización secundaria responde a este tipo de relaciones donde el interés no es afectivo. Puede darse de forma consciente, es una socialización menos intensa, de pronto en el ámbito laboral o en el ámbito de compañeros de clase, no es una socialización de pronto tan íntima como en la familia, es algo más de trabajo y en la parte escolar de un compañero que compartimos unas horas del día, pero que no hay una relación íntima, puede ser que no haya una relación íntima entre ellos. Ejemplos, reajuste de nuestra conducta a las costumbres de la nueva escuela, cuando cambiamos de escuela o cuando entramos a otro nivel educativo, pues nos tenemos que ir adaptando entonces a cada una de estas costumbres o normas que presente la nueva escuela. Interiorización de las particularidades de la comunidad a la que hemos ido a vivir. Si nos cambiamos de comunidad, de sector, tenemos que entonces cambiar, tenemos que interiorizar esas características de esa comunidad y hacerlas parte de nosotros, entenderlas y practicar entonces las normas que hayan dentro de esa comunidad. Asimilación de normas del nuevo entorno, es lo mismo. Cuando cambiamos de entorno, cambiamos de trabajo, cambiamos de escuela, va a haber unas normas nuevas y tenemos para poder garantizar ese proceso de socialización, tenemos que entonces adaptarnos a esas normas nuevas de nuestro entorno. Y los mecanismos van a ser los mismos que en la socialización primaria, más la comunicación y la transmisión explícita. Gracias a la socialización, entonces, tenemos un conjunto de ventajas, de beneficios, gracias a esta relación que establecemos con las personas que nos rodean. Por ejemplo, adquirimos conocimientos imprescindibles de quienes nos rodean, formamos vínculos afectivos, moldeamos nuestra conducta y personalidad, entramos en el proceso de humanización, nos hacemos más humanos. Gracias a estas relaciones, cuando conocemos a los demás, sus debilidades, sus problemas, entonces nos hacemos más humanos. Estas son en resumidas los beneficios de esa socialización. Nadie puede vivir encerrado en su propio mundo, debe relacionarse y entonces para que esa socialización sea productiva tenemos que aprender las normas de convivencia, aprender las normas de la sociedad donde nos desenvolvemos y poder aplicarlas, no solamente aprenderlas, sino aplicarlas e interiorizarlas. Y esta relación es fundamental, todas las relaciones son fundamentales en nuestra vida, tanto la familiar como la de compañeros de la escuela o la del ámbito laboral, todas son indispensables para el desarrollo del ser humano. Bueno, deseo que les haya gustado la clase, cualquier cosa seguimos atenta, o sigo atenta por el grupo, deseo que todos estén muy bien, bueno, y que Dios los bendiga. Nos vemos entonces en la próxima clase.